tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Para dejar las armas e iniciar un proceso de reincorporación a la vida civil, las FARC iniciaron un proceso de concentración en unos lugares llamados zonas veredales transitorias de normalización. En estas zonas, que están ubicadas a lo largo del país, según está acordado en el acuerdo que firmaron las FARC y el Gobierno Nacional en noviembre del año pasado, los miembros de esta guerrilla estarán 180 días. Este tiempo se comenzó a contar desde el 1 de diciembre del año pasado, fecha que se conoce y se ha oído en las noticias como el Día D, ese famoso Día D. El propósito de estas zonas se divide en dos, como bien lo decíamos. En primer sentido, están diseñadas para garantizar un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, como también se ha llamado en estos acuerdos, que implica, por supuesto, la dejación de las armas. Y por otro lado, iniciar la preparación para la reincorporación de las FARC a la vida civil, su acreditación, es decir, comprobar que efectivamente son de las FARC y cómo va a ser este papeleo y su tránsito a la legalidad. Para entender la lógica con la que estas zonas fueron escogidas, cómo es su funcionamiento y qué viene después, que es un tema que a muchas personas les inquieta, invitamos a dos personas, dos expertos en el tema, a nuestro programa de hoy. Ellos son Sneider Cortés, él es consultor y asesor en temas de desarrollo y construcción de paz, es candidato a magíster, está a punto de terminar una maestría en inteligencia estratégica y es ingeniero agrónomo y también es miembro de La Silla Llena en la Red de Paz. Bienvenido, Sneider. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a Diego Bautista, él es asesor de paz territorial y arquitectura institucional para el posconflicto en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, tiene una maestría en políticas públicas y sociales y es ingeniero industrial. Bienvenido, Diego. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por invitarnos a comentar sobre esto. Bueno, con estos dos expertos, estas dos personas que han estudiado de verdad muy en profundidad este tema, vamos a ver qué saben los que saben. Diego, ¿qué son estas zonas de concentración? Estas zonas que no son de concentración, sino que las llamamos zonas veredales de transición, son justamente eso, es el lugar físico donde se va a hacer el proceso de dejación de armas y se va a hacer la preparación para la reincorporación de las FARC. Es la cuota inicial de la implementación de los acuerdos y por lo tanto es la cuota inicial de la construcción de paz. ¿Cuántas son? Son 27 zonas, 20 zonas como tal y 7 puntos de transición. La diferencia entre zonas y puntos básicamente es el tamaño de las zonas, de los lugares. Se determinaron como parte del punto 3 de los acuerdos de La Habana, el punto 3 que es del fin del conflicto, y ahí llegamos a un acuerdo con las FARC de cómo hacer ese proceso que es innovador, que es la primera vez que se hace en Colombia de manera masiva y que tiene toda clase de retos para que salga adelante. Para entender y discutir, digamos, los temas que vendrán de todo este tema de dejación de armas y que implican estas zonas, me parece importante también entender cuánto tiempo durarán y cómo es la arquitectura, digamos, general, ya profundizaremos, de estas zonas. Hay que decir, en primer lugar, que este es el resultado del Acuerdo de La Habana y particularmente de un proceso largo de negociación que se dio entre los comandantes de las FARC y los miembros de nuestra fuerza pública, los generales, que estuvieron por más de 2 años debatiendo cómo iba a ser este proceso de entrega de armas, cómo iba a ser este proceso de desmovilización, de qué manera se garantizaba la seguridad de los excombatientes, cómo iba a ser la escogencia de los lugares, etcétera, etcétera. Y a partir de la experiencia internacional, de las historias de guerra, tanto de nuestros hombres de la fuerza pública como de las mismas FARC, determinamos esa forma de hacerlo. Esos territorios se escogieron con varios criterios. En primer lugar, un criterio de viabilidad funcional, es decir, ubicarlas en un lugar donde pudieran funcionar adecuadamente en términos de poder prestar los servicios de salud, poder prestar los servicios de alimentación y especialmente poder garantizar la seguridad tanto de los excombatientes que van a entrar a estas zonas como de las comunidades que están en las áreas aledañas a las zonas. Bueno, ya entraremos a debatir más en profundidad esos temas. Sneider, ¿cuál usted cree que es el gran reto que implica estas zonas, por lo menos en esta fase inicial? Eduardo, creo que el tema de las zonas, bueno, en eso quiero entrar diciendo que
Sí es la primera vez que se hacen de la forma en la que están planteadas, pero uno no puede negar que en el proceso con las autodefensas mismas también hubo unas zonas como Ralito donde hubo una ubicación temporal de, O sea, en Colombia de estos ya ha sucedido grupos. esto. Sí, y creo igual en el proceso con el EME en Santo Domingo hubo alguna zona con diferencias en su funcionamiento, pero sí puntos en los que previamente las personas en armas tuvieron un tiempo mientras se daba la siguiente fase del proceso. ¿Por qué es importante que esto suceda? Creo que ahí es necesario empezar a minimizar desconfianzas también. Yo creo que esos puntos cumplen varias funciones. Primero, hay que saber y conocer quiénes vienen. Segundo, hay que adaptar un poco una institucionalidad para prepararse. Más allá de la institucionalidad que estuvo al frente de la negociación, ahí ya empieza a interactuar una institucionalidad propia del país que también necesita prepararse para recibir y acoger la complejidad de un proceso como estos. Entonces creo que son fundamentales además porque fijan el punto de quiebre entre el tránsito de una organización armada a una organización política. Si todos somos conscientes que a partir de la SUT vamos a tener unas FARC sin armas, el día de más 180, estaremos diciendo que ahí está el punto central de lo que ha sido toda esta negociación. Por eso son absolutamente importantes. Estas zonas duran 180 días. ¿Cómo va eso? De que duren 180 días, ya están los guerrilleros allá en estas zonas, están en todas. ¿Cómo va eso? Nosotros habíamos planeado que este proceso durara 180 días una vez se firmaran los acuerdos de paz. Lo que sucedió con el plebiscito y posteriormente con las decisiones, el diálogo político acerca del acuerdo y la espera de la decisión de la Corte Constitucional nos puso en un limbo para terminar de concretar lo que era el inicio de estas zonas. Hay que decir aquí que fue importante que en su momento tanto las FARC como el gobierno mantuvieran el propósito inicial de estas zonas, que era garantizar el cese bilateral del fuego. Nosotros con ellos planeamos y planteamos y acordamos que mientras se definía los temas que tenían que ver con la legitimidad de los acuerdos, nos poníamos de acuerdo en unos puntos de preconcentración, que fue lo que hicimos antes del ingreso a las zonas veredales y que es en lo que estamos en este momento, con unos puntos muy cercanos a las futuras zonas, pero que nos garantizaran que se preservara el cese bilateral del fuego, que no hubiera hostilidades, que no surgiera ningún incidente, y en eso es en lo que estamos. Hubo movimientos de las tropas de las FARC, acompañadas por la protección de nuestra fuerza pública a esos puntos, y hoy tenemos a unos hombres y mujeres de las FARC muy cerca de estas zonas esperando que se termine la adecuación final para dar el paso a la zona. ¿Por qué es tan difícil esa adecuación? ¿Qué es el gran reto en términos de adecuación y por qué no ha sido tan rápido como uno esperaría desde Bogotá? Poner en funcionamiento en las zonas, instalarlas, tiene complejidades logísticas grandísimas. Si bien el país había hecho procesos anteriores, nunca en la magnitud de lo que significa este proceso en el número de hombres, deme algunos ejemplos, en la descripción territorial. Entonces, una cosa, y hay que reconocerlo, es determinar un territorio y una zona en un mapa y decir, bueno, vamos a poner 27 punticos en estos mapas, aquí va a quedar uno, aquí va a quedar la zona local del mecanismo y aquí va a ser el campamento. Y otra cosa, después de acordar eso, es ir al territorio y ver que en un punto, la diferencia entre un punto y otro es una montaña o que está al otro lado del río, que la zona... Literalmente pasar del papel al territorio. Yo creo que este ha sido un ejercicio importantísimo de reconocimiento del territorio para muchos que hemos estado involucrados en este proceso. Entender que hay zonas que se inundan con el invierno, entender que hay territorios lejanos de lo que significa una carretera o algo que permita llevar un abastecimiento o los contenedores y todo ese tipo de cosas. Entonces eso nos ha causado una dificultad. Por otro lado, nosotros no pudimos encontrar baldíos para ubicar estas zonas. Nos tocó en terrenos de propiedad privada. Entonces, los terrenos donde van a funcionar las zonas son terrenos que tienen unos dueños. Y como se trata de preservar a toda costa el Estado de Derecho, pues la idea es entrar en diálogo con esos dueños y entrar en un proceso de negociación para contratar por 180 días esos terrenos para poder instalar la zona. La zona tiene una característica muy importante y es que es transitoria. Aquí se trata de que inicie en el día 1 y se acaba en el día 180.
no son zonas para continuar otros procesos, o por lo menos hasta el momento no está definido. Entonces el proceso de arrendamiento fue complejo, algunos dueños no querían arrendar, algunos dueños por tratarse de las FARC no lo querían hacer, otros dueños temían que al ubicar una zona ahí pudiera correr peligro su comunidad, y todo eso es lo que ha ido retrasando el proceso para poder hacerlo bien. Esto nos tiene que salir bien a las FARC, al gobierno, pero también a la sociedad colombiana, y este ha sido también un proceso de aprendizaje, de reconciliación, de entender que aquí estamos frente a una oportunidad importante de pasar la página y pensar hacia adelante. Y ahí hemos encontrado toda clase de ejemplos de esa manifestación. Sneider y Diego, los invito a ver qué preguntan en la calle. Tengo una pregunta. ¿Cómo se garantiza que las FARC estarán dentro de las zonas veredales y habrá seguridad para las poblaciones vecinas? Sneider, esta es una preocupación que inquieta a muchas personas, y es justamente, usted acaba su última intervención, cómo hacer para que esto sea transitorio, para que estén concentrados y no se vuelva, digamos, un lugar donde después vaya a haber criminalidad y donde vaya a servir pues para que las FARC siga funcionando como grupo armado. ¿Cómo ha funcionado esto en otros procesos de paz? Eduardo, yo creo que acá hay que resaltar nuevamente, se ha aprendido mucho tanto de las experiencias pasadas en Colombia como de lo internacional. Yo creo que el mecanismo de monitoreo, el mecanismo tripartito, ¿por qué no es nos lo definitivamente explica? una garantía en el que el gobierno tiene unos delegados, las FARC tienen unos delegados y hay un componente internacional que es el de las Naciones Unidas. Yo creo que se ha tomado, digamos, en consideración traer un actor de relevancia como las Naciones Unidas, que para mí creo que es garantía precisamente de la seriedad de un proceso. Eso garantiza que hay una serie de parámetros de cómo van a funcionar. Además hay un reglamento, si uno leyera lo que está acordado, hay unos reglamentos frente al funcionamiento. Yo creo que nada se dejó al azar, y eso es un aprendizaje tremendo. En países como Filipinas hay un actor internacional que no es la ONU. En países como Nepal estuvo la ONU, hizo el tema de armas en contenedores. Yo creo que todo eso se está trayendo a este proceso. Por supuesto hay temores, pero yo creo que uno frente a los temores también debe tener la posibilidad de explorar qué de eso existe y ya se toma en cuenta, y por eso existen los protocolos. Yo creo que los protocolos son lo suficientemente serios, lo suficientemente juiciosos, y el mecanismo es también lo suficientemente sólido para garantizar que eso no suceda. También viene un tema con lo que veníamos hablando hace un momento. Mire, Diego lo expresaba, montar una zona de esas no es fácil. Creo que centrarse en que se dijo 180 y de pronto no son 180 sino 190, entonces ya empezamos a no cumplir, es irse por las ramas cuando lo central es lo que está ocurriendo en las SUTS. Creo que tener en cuenta todo eso por lo que hay que pasar también nos ayuda como colombianos a entender la complejidad de lo que estamos haciendo. Cuando uno dice voy a instalar una zona, tiene que pasar cosas que uno no controla, que pueden ir corriendo los días. No importa que se corran los días, dentro de unos tiempos prudentes, desde que no se corran las voluntades. Y eso me parece que es de lo más importante. Diego, ¿cómo garantizar que estén ahí concentrados y Sí. que esto, y quiero anotar una cosa, ¿usted está de acuerdo con eso de los 180 días? Sí, yo rescato lo que dice Sneider. Mira, aquí lo importante de este proceso, en primer lugar, es que las dos partes estén tratando de manera conjunta de resolver todas las dificultades que estamos teniendo. Que si esta zona no funcionó, porque, por ejemplo, para ir mencionando temas, es una zona en la que hay presencia de cultivos de uso ilícito, y que el programa de sustitución va a tardar mucho y no se puede instalar ahí, ambas partes decidamos ese cambio de esa zona y podamos ubicar rápidamente otro lugar para ubicar la zona. Que si hemos tenido problemas con la instalación de campamentos, entonces ambas partes decidamos que las FARC, con todo el conocimiento que tiene de construcción de campamentos durante toda su historia de guerra, la aplique ahora en este proceso de construcción de paz, ayudándonos con nuestros equipos de gobierno, Fondo Paz, la unidad de riesgo, a construir entre ambas partes esos campamentos. Entonces eso es lo más importante, más allá del tiempo de los 180 días, de los 200 días, que ambas partes estemos conjuntamente tratando de resolver los problemas. El mecanismo tripartito, ¿cómo es? El mecanismo tripartito es el componente internacional, es el mecanismo a través del cual FARC y gobierno se pusieron de acuerdo para poder implementar el proceso de dejación de armas y de preparación para la reincorporación, el cese bilateral del fuego básicamente. Y es un mecanismo que tiene una representación de las FARC, una representación del gobierno y un componente internacional representado en Naciones Unidas,
que va a permitir garantizar, resolver diferencias, garantizar que se estén cumpliendo los protocolos, por ejemplo, que estas no son zonas para hacer proselitismo político, por ejemplo, que no está permitido entrar y salir libremente, sino que hay unas personas que con nombre y apellido son las que pueden salir por la zona, que no hay ningún tipo de acciones que vayan en contra de lo que previamente hemos acordado. Entonces, ese mecanismo permite que los señores que lo representan recorran cada zona, hablen con las comunidades, tengan las puertas abiertas de su oficina para si hay un campesino, una mujer, un niño que tenga una queja, o el alcalde del territorio vaya y la manifieste y entre las tres partes resuelvan y se pronuncien sobre cualquier suceso. Diego, usted mencionaba una cosa que es la dejación de armas, que es algo de lo que no hemos hablado y creo que es lo fundamental de estas zonas, también la recuperación. ¿Cómo va a ser ese proceso de dejación de armas, Snyder? Bueno, eso también está regulado dentro de los protocolos y es precisamente cómo lo van a hacer dentro de cada 180 días. Creo que empezaron ya con la destrucción de algún material inestable y material explosivo. Eso también tiene, por fortuna, un acompañamiento internacional. Eso también, hasta donde lo conozco, se está haciendo con apoyo experto. A veces esa munición sin explotar, explosivos, es lo primero que hay que destruir y hay que destruirlo donde está. No te puedes poner a cargar eso hasta un lugar porque pues pones en riesgo una cantidad de gente. Sé que también está regulado cómo va a ser el tema de custodia de las armas, tal vez desde el lado de Diego, que hace parte del gobierno nacional, podrá dar la tranquilidad de que eso no está al azar. Yo creo que pongo otra vez sobre la mesa el hecho de que las Naciones Unidas estén acompañando el proceso, un proceso que han hecho en otros lugares. Y creo que se ha avanzado lo suficiente para determinar que efectivamente lo que va a haber es una dejación del uso de las armas en DEMA 180 y va a haber una garantía por medio de las Naciones Unidas y seguramente los colombianos lo que tendremos también que ver en su momento es que efectivamente no hay presencia de personas adscritas a las FARC con armamento en sus manos. Es lo que tendría que darnos la garantía real de que no hay uso de armas, de que el desarme se dio o la dejación de armas. Snyder y Diego, vamos a ver cuál es la pepa del asunto. Diego, ¿cuál es la pepa de la primera parte de lo que funciona en estas zonas de la dejación de armas? Que el cronograma previsto se cumpla, que las Naciones Unidas puedan recibir las armas en manos hoy de las FARC y que el inicio durante esos 180 días, la definición de la ruta de reincorporación para el día 180+1 también se establezca. Claro, y ahí quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la pepa de la reincorporación? Usted que trabajó en la ACR. Yo creo que la pepa de la reincorporación para mí parte desde el día 1 de la llegada a una zona, porque desde ahí debe haber suficiente claridad para quienes vienen a hacer su tránsito de qué es lo que va a pasar con ellos hacia futuro. La pepa está en lanzar los mensajes acertados de que definitivamente hay un proceso organizado y hay una posibilidad para cada uno de ellos de recomponer su vida y reincorporarse o reintegrarse plenamente a la vida civil. Eso tiene que ser que usted le tocó cuando usted trabajó en la ACR. De los casos de la desmovilización de las autodefensas, mucha gente llegó 2 días antes de entregar su arma y no sabía qué iba a pasar, ni sabía quién iba a recibir. Hoy el país tiene institucionalidad, tiene aprendizajes, ¿sí? Y se tienen unos acuerdos, entonces es importante que en esas zonas se avance todo lo que se pueda avanzar en eso. Esos 180 días no pueden ser un tiempo perdido, en esos 180 días se pueden hacer muchas cosas que tienen que empezar a disminuir un poco la angustia que sufren los seres humanos por un cambio de vida que es inminente. Yo creo que si uno se pone a pensar en los 7.500 combatientes rasos como seres humanos, tiene que ponerse a entender lo que va a suceder con ellos con un cambio de vida para el que tal vez no están preparados. Y lo primero es disminuir esas angustias y siendo claros en la información de lo que va a pasar. Ahí está la pepa de la reincorporación, en aprovechar esos 180 días como un paso previo, bien organizado, ordenado, y en el que la gente pueda tener una cierta confianza de lo que viene a futuro. Diego, ¿usted cómo ve esa pepa de la reincorporación? Es el primer paso fundamental, es una etapa crítica, es una fase crítica del proceso porque es la que va a permitir la reintegración de todas estas excombatientes a las comunidades y a su vida normal. En estos 180 días se tienen que definir
esas rutas de cómo va a ser ese proceso. ¿Crítica en qué sentido? Crítica en el sentido de poder definir cuál va a ser el paso siguiente en términos de su apuesta política, cuál va a ser el paso siguiente en términos de su reintegración a la sociedad, y es un muy poco tiempo para definir esas rutas durante el tiempo de esos 180 días. Antes de empezar este programa, Snyder y yo estábamos hablando de lo difícil que es para estas personas inclusive volver a sus familias. ¿Cómo ha visto esas relaciones, digamos, personales de una gente que está acostumbrada a estar en un grupo armado y que pasa como a una estructura social muy distinta? Eso, dentro de todos los aspectos que uno dice críticos de esa primera fase de 180 días, está eso. Los retornos no son solamente, acá apareció el hijo que usted no veía hace 20 años, y ya, entonces váyase para la casa, porque eso puede tener unas connotaciones que hay que conocer. Por eso en esos 180 días no hay que tener en cuenta solo quién estaba en el grupo, sino también cuál es su red de apoyo, a dónde va a llegar. ¿Cómo se hace eso? Eso es un trabajo que hay que hacerlo primero con una capacidad profesional. Hay que hacerlo de forma ordenada, hay que saber quién es quién, hay que tratar de indagar en esos 180 días precisamente por personas que han dejado su pasado muy atrás para saber dónde está su familia. Esos temas de búsqueda son complejos, por ejemplo, saber si tienen o no tienen red de apoyo. El caso, por ejemplo, crítico ahora, los menores. Eso es un tema que no da espera, porque es que con los menores de edad la cosa no es tan simple como a veces se plantea. Para los menores hay que hacer asistencia de retorno, hay que caracterizar y saber si las personas vienen enfermas, hay que saber en qué estado llegó cada uno, cuál es su nivel de adaptación. ¿Usted cómo ve ese tema, Diego? Sí, ese tema es muy complejo. Lo que está previsto en los acuerdos es justamente una vez entren a estas zonas, se inicia el proceso de censo, en primer lugar. Es un censo que va a hacer la Universidad Nacional para determinar características de no solamente de habilidades, de qué saben hacer, qué grado de analfabetismo tienen, sino también identificar sus redes, sus familiares, sus lugares de origen y una serie de elementos que van a ser útiles para plantear el proceso de reincorporación. ¿Y de la información a la práctica? Digamos, se sabe que hay tanto porcentaje de analfabetismo, luego ¿qué viene? Es muy importante aquí saber que se acordaron muchos de estos temas. Entonces, por ejemplo, hay un Consejo Nacional de Reincorporación con miembros de las FARC y miembros del gobierno que van a ir determinando cómo van a ser estas rutas. Aquí hay un tema bien importante, y es entender que hay una intención de las FARC de hacer una reincorporación colectiva. Que más que individuos desmovilizándose o reincorporándose de manera individual, hay un interés de hacerlo de manera colectiva, y eso le exige unos retos también grandes al proceso, sobre los cuales hay que decir, hay una ganancia importante en institucionalidad y en aprendizaje, pero la forma en cómo se acordó también nos ofrece unos retos gigantescos. Ahí hemos acordado una institucionalidad que se llama de común, en la que se podrán asociar a proyectos productivos, y la intención, como digo, es hacerlo de manera colectiva. Diego Snyder, sin duda este tema da para hablar mucho tiempo más, pero el tiempo se nos acabó. Les doy las gracias por aceptar esta invitación a la Pepa, y a todos ustedes recuerden que este es un programa en alianza de lasillavacía.com y Canal Capital. Si tienen un tema en mente que quiere que tratemos acá y que se lo expliquemos, escríbanos a @lasillavacía o @Canal Capital con el hashtag o numeral La Pepa. También este programa estará en la página del canal y en la página de lasillavacía.com en La Silla Llena. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.